Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, distinguidos socios de la Cooperativa de Transportes Flota Bolívar, siendo hoy el día lunes 8 de marzo. Damos inicio a estas charlas que vamos a fomentar acerca de lo que es el conductor profesional, el título habilitante, las habilidades del conductor, cómo evadir ciertas o prevenir ciertos accidentes. También vamos a hablar de el manejo a la defensiva. Pido mil disculpas, tengo un poco de problemas de conectividad, en lo cual me va a ayudar con las diapositivas mi compañera Daniela Yang. Para que me ayude con las diapositivas, Dani, por favor. El tema a exponer el día de hoy es el chofer profesional. Eh, Como definición, el chofer, solamente el chofer, podemos definir que el chofer como la persona que guía un vehículo. Pero ¿qué es un chofer profesional? Un chofer profesional es quien consta legalmente, es una persona capacitada para guiar un vehículo que ha reunido los requisitos y cumplido con exámenes teóricos, prácticos y en consecuencia de eso ha conseguido su título habilitante que otorga la autoridad competente. Cámbiale, Dani, por favor. El chofer profesional no es de un vehículo. Sus conductas y actitudes frente a la máquina y a los demás son diferentes frente a un vehículo que el hombre siente una particularidad, una particular sensación de poder y dominio, que si no posee control sobre sí mismo y no puede manejar otras interacciones implícitas en la vía pública y medir sus consecuencias, lo hace más desaprensivo y proclive a contravenir las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que si un conductor pierde la atención al momento de conducir, va a tener la mayor probabilidad de cometer un accidente o una imprudencia en la vía. La siguiente, Dani, por favor. La clasificación de los conductores con su título habilitante. Los conductores de vehículos menores, como las motos, los vehículos a tracción de sangre pequeñas o carros. Los conductores de vehículos medianos o livianos. Esto quiere decir como los taxis, las camionetas de pasajeros, que para poder conducir tienes que tener un título habilitante, una licencia tipo C. Y los conductores de los buses, como ustedes conocen, el requisito para poder manejar o conducir uno de estos vehículos es la licencia tipo D. Que a continuación mis compañeros van a dar un poco más detallado lo que se necesita para conducir. La siguiente, Dani, por favor. Ya la actitud del chofer profesional. Cambia, Dani, por favor. Ya. Para ser un conductor defensivo se debe conjugar dos tópicos primordiales, como es la aptitud y la actitud. Las aptitudes son aquellas que demuestran el conductor para su habilidad, la precisión en las maniobras y rápidos reflejos. Las actitudes se relacionan con la forma de comportarse, es decir, cómo la persona decide ser en el tránsito, identificarse con la seguridad o con el riesgo permanente. Hay conductores que a pesar de tener actitudes privilegiadas, por el exceso de confianza subestiman el peligro y se convierte en un automovilista riesgoso. Mediante estas charlas, eso es lo que tratamos de prevenir, que, que un conductor profesional sabemos que tiene una capacidad o mejor una confianza, es decir, cuando manejan de Guaranda a Guayaquil todos los días, un chofer profesional ya tiene el conocimiento de cómo es la vía, los muros, las vueltas, curvas cerradas, curvas abiertas. Entonces ellos ya tienen más conocimiento de su trayecto el que van a realizar. Y por este motivo hay algunos choferes profesionales que lamentablemente esto utilizan para,
para distraerse en el teléfono o no estar 100% concentrados en las carreteras. Y eso es lo que provoca los accidentes de tránsito. Es lo que queremos evitar con estas charlas. También podemos hablar de las técnicas de manejo defensivo que se resumen en estos puntos fundamentales. Explotar los potenciales peligros que le pueden ofrecer el tránsito en los próximos instantes, es decir, no dejarse sorprender por situaciones que eran previsibles. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo el conductor del automóvil que va detrás de del primero, guarda su distancia en cualquier caso de que el conductor se le atraviese un obstáculo y tenga que realizar un frenado brusco. Cámbiale, Dani, por favor. Ya. Planear cuál sería la maniobra evasiva, frenar, cambiar de carril, en el caso que el peligro percibido se concrete. Como podemos observar en la imagen también, es una maniobra que presenta el automóvil verde donde el carro primero se expande y el otro se hace una maniobra para esquivarlo. Ya, si cada conductor actuara razonablemente, no en forma instintiva como la mayoría lo hace, el tránsito sería más ordenado, existiría menos impaciencia y agresión en las calles y, consecuencia, menos víctimas en accidentes de tránsito. Aquí colocamos algunas frases en el que nos pueden ayudar para concientizar. Dice, solo tomo distancia y no bebidas, solo atiendo el camino y no el celular. Maneje con las luces, siempre con las luces. Doble amarilla es roja. El respeto al semáforo, el respeto al semáforo es importante. Y si manejo, no chateo, digamos, por WhatsApp. Esa ha sido mi intervención hasta el momento. Muchas gracias. Buenas tardes, señores socios de la cooperativa. Yo les voy a hablar sobre lo que es las responsabilidades del conductor. El conductor es un ente importante dentro de lo que es las vías para el momento de conducir, ya que esta persona debe tener sus cinco sentidos intactos, que tienen que estar presentes lo que es la visión, la audición, el tacto y demás. Ya, una de las obligaciones legales que implica el conductor debe velar por los ocupantes del vehículo adopten durante los desplazamientos las medidas de seguridad aportadas. Es decir, estas medidas deben ser utilizadas para poder tener un buen viaje dentro y fuera de las provincias. Una de estas medidas que se debe implementar de gran utilidad es lo que es el cinturón de seguridad. Una de otras de las responsabilidades, obligaciones que tiene el conductor es conocer y saber lo que es la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, conocer también lo que es la seguridad vial, conocer también los diferentes medidas o diferentes aspectos dentro de lo que es las vías. Antes de la salida, verificar y asegurar que todo el automotor esté en condiciones adecuadas para que ésta pueda seguir su conducción. Rosita, cámbiale por favor las diapositivas. Ya, como decía, contar con la edad requerida, ya que dentro de nuestra ley, la edad requerida para que tenga una persona lo que es su título habilitante o su licencia es ser mayor de edad, es decir, de 18 años para arriba.
El, el vehículo equipado con dispositivos de seguridad pasivos, es decir, reposacabezas, cinturón de seguridad, úselos y no transporte pasajeros que no usen estos dichos cinturones o estos dichos elementos, ya que al momento de sufrir un accidente, estos son de gran importancia, ya que estos pueden evitar o aliviar un poco lo que es el golpe al momento de un accidente. Tener los papeles en regla y demás requisitos. La otra, Rosita. El conductor tiene la obligación de no obstaculizar la calzada, es decir, si al momento de que exista algún tipo de accidente o inconveniente dentro de lo que es su automotor, este tiene la obligación de sacar sus elementos adyacentes o adjuntos a lo que es su vehículo, como son los conos, para evitar cualquier tipo de accidente, si es que estos no se los pueden visualizar en la carretera. Informar a las organizaciones operadoras que si es que existe algún tipo de accidente, esto se les debe informar para que estén prevenidos y prevengan a lo que es los demás conductores. También para obtener una de las obligaciones, el conductor debe haber obtenido o haber realizado un curso de capacitación para obtener su licencia. La otra, Rosita. Dentro de lo que es estas responsabilidades de lo que es los conductores, también una de las más importantes es respetar tanto a lo que es los peatones como también es a los ciclistas, ya que ellos también son un ente importante para lo que es el transporte o la seguridad vial. Como ya les había dicho antes, los conductores tienen la obligación de verificar las condiciones de su vehículo. Esto también nos ayuda para que estos no contaminen lo que es el medio ambiente, ya que el Estado garantiza o previene lo que es el cuidado ambiental. El conductor debe estar atento, no debe tener distracciones, no debe utilizar su teléfono mientras maneja. El conductor no debe manejar el vehículo en estado etílico, debe respetar las señalizaciones, no debe conducir en estado de ebriedad o bajo alguna sustancia estupefaciente. Y gracias. El video no sé si se reproduzca porque tuvimos inconveniente la otra vez. Dentro de lo que es el video, es lo que ya les había explicado, ser mayor de edad para obtener la licencia de conducir, estar atentos, los papeles en regla y demás. Lamentablemente no funciona el video porque era un video didáctico que les podía ayudar y entender más lo que es referente a las responsabilidades del conductor. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias por su atención. Y si es que tienen alguna pregunta, se la responderé sin ningún inconveniente. Gracias. Silvi, me parece que tenemos una pregunta en el chat. Ayúdenme leyendo, por favor. Dice, ¿me podría explicar más sobre la responsabilidad de no conducir en un estado etílico? Buenas tardes, ¿me podría responder la siguiente pregunta? Nelson Serrano. Ya, ya le voy a responder la pregunta. La responsabilidad de una persona al conducir bajo estado etílico es muy grave.
ya que al momento de la conducción en estado etílico se pierden todos los sentidos. Así como lo estipula la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, nos manifiesta claramente que los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo que conduce, es decir, no debe estar bajo ningún efecto de alcohol, algún efecto de sustancia estupefaciente. El estado de embriaguez anula la capacidad psicosensométrica de las personas y por lo tanto una persona que se encuentra en estado de embriaguez de ninguna forma se encuentra en condiciones de controlar el vehículo que conduce, lo cual es asimismo se constituye como un peligro grave ante la sociedad, ya que por estas circunstancias puede ocasionar diferentes accidentes de tránsito. Una de las estadísticas que estipula lo que es la, el, la Agencia Nacional de Tránsito, dentro de sus estadísticas del 2020 al 2021, manifiesta que uno de los entes que ocasiona más lo que es el accidente de tránsito es conducir bajo el estado de etílico y el exceso de velocidad. En el artículo 243 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta que para el efecto del cumplimiento de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el estado de embriaguez y la intoxicación por sustancias estupefacientes se definen como la pérdida transitoria y manifiesta la disminución de los sentidos del conductor, ocasionando a su vez accidentes o sanciones que los implica. Gracias. Silvi, Dígame. me parece que tenemos una pregunta que dice, ¿qué pasaría si me rehúso a realizarme una prueba de alcotest? La ley manifiesta que esta persona que se rehúse debe recibir una sanción, ya que el estado de embriaguez es un ente que nos ayuda, o sea, es un ente peligroso tanto para el conductor como para la persona que transita. Esta debe hacerse o debe acogerse a lo que el agente debe realizar para así evitar lo que es más accidentes de tránsito. Bueno, vale aclarar que es lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque a veces bastante se escucha de que, ¿qué pasaría si yo no me quiero realizar la prueba de alcotest? La, la prueba de alcotest resulta que es un procedimiento que realiza en este caso, si tiene la competencia el GAT, un agente de tránsito, o si tiene la competencia la policía, un agente policial. Pero resulta la pregunta que qué pasaría si no me quiero realizar esta prueba, o cuál sería el procedimiento de no haberme realizado. Lo que dice Silvi es muy cierto, pero hay un procedimiento especial, tanto en el COIP como en el reglamento a la ley de tránsito, donde te dice que el agente debe decirte por 3 ocasiones que se tiene que dejar realizar la prueba de alcotest. Tiene que existir un pronunciamiento de 3 veces, de lo que al contrario nos rehusamos a realizarnos la prueba, se aplicará la máxima establecida en la ley, es decir, de más de 1.2. Entonces, esa sería la consecuencia jurídica de no querernos hacer la prueba de alcotest, de que nos van a repetir por 3 ocasiones y si a partir del pronunciamiento de las 3 nos van a dar la sanción más alta. Entonces, ese nomás era la aclaratoria. ¿Quién continúa, Silvi? Voy yo. Listo, Tañita, entonces, para que pruebe su audio y continúe con la exposición.
Buenas tardes con todos los presentes. Yo les voy a hablar aquí acerca de los derechos de los choferes profesionales. Voy a empezar dando un concepto de lo que es derecho y qué es un chofer profesional. ¿Qué es un derecho? Un derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los individuos, y en caso de incumplimiento esta será sancionada judicialmente. También el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Qué es un chofer profesional? Un chofer profesional es un conductor legalmente autorizado para conducir vehículos, generalmente de servicio público o de servicio comercial, por lo que tiene derecho a percibir una retribución económica. También nos manifiesta que para desempeñarse en la calidad de chofer profesional se requiere haber obtenido el título profesional en una de las escuelas de capacitación de choferes del país. Estas deben ser legalmente autorizadas. Los derechos frente a un proceso judicial. En el artículo 75 de la Constitución de la República dispone que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. Esto con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de estas resoluciones judiciales serán sancionadas debidamente por la ley. Por consiguiente, todas las personas involucradas en un accidente de tránsito pueden hacer valer sus derechos ante un juez y así resolver el insuceso de tránsito utilizando los medios previstos para tal efecto. El ejercicio profesional de los derechos de choferes profesionales tiene por objetivo regular los derechos inherentes en pleno ejercicio profesional del chofer calificado. También dice que las instituciones gremiales constituidas por los choferes profesionales para la defensa de sus derechos a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial son instituciones de derecho social, con patrimonio y recursos propios que se rigen de conformidad con los estatutos. Son miembros de las mismas todos los choferes profesionales afiliados y los que se afiliaren. De la profesión. El artículo 3 nos menciona que en la profesión de choferes se reconoce 4 categorías técnicas con iguales derechos y obligaciones, como son chofer de tercera categoría, chofer de segunda categoría, chofer de primera categoría y chofer con licencia especial. Chofer de tercera categoría son los que conducen vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, más de 8 plazas y cuya masa máxima no supere las 5 toneladas. El chofer de segunda categoría es quien conduce vehículos destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, más de 8 plazas y cuya masa máxima no exceda de las 5 toneladas. Chofer de primera categoría. Estos son quienes conducen vehículos al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, 8 plazas como máximo. El artículo 6, en este nos habla de la protección profesional. El ministro de Trabajo y Recursos Humanos integrará la comisión sectorial del salario mínimo de choferes profesionales a un delegado de los choferes profesionales designado por el Colegio Electoral de Gremios de Choferes Profesionales. El artículo 7 nos menciona que todo chofer profesional que preste sus servicios profesionales en relación de dependencia está sujeto a la jornada de trabajo, horas extras, horas suplementarias y extraordinarias, estas que están debidamente contempladas en el Código de Trabajo. El artículo 57 del Código de Trabajo nos habla acerca de la jornada máxima, en la que nos manifiesta que la jornada máxima de trabajo será de 8 horas diarias, de manera que no exceda de 40 horas semanales. El artículo 49 de la jornada nocturna nos manifiesta que la jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente, podrá tener la misma duración y daría derecho a igual remuneración aumentada en un 25%. El artículo 50 nos habla sobre el límite de jornada y descanso forzoso. La jornada de trabajo obligatorio no puede exceder de 5 horas en la semana, es decir, de 40 horas. Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso.
y si en razón de las circunstancias se interrumpieran estos días de descanso forzoso, se deberá tomar obligatoriamente un día de lunes a viernes para el descanso correspondiente. Esto se hará de acuerdo al empleador y al trabajador. Entre otros derechos tenemos disponer los medios en caso de accidente de tránsito, es decir, acceder a la defensa de derechos a través de los sistemas creados para tal efecto. Acceso a la educación virtual. Participar en acciones de capacitación o formación sobre la actualización de la normativa vigente, circular por las vías públicas de tránsito sin obstáculos, recibir ayuda de las autoridades de tránsito, recibir un buen trato por parte de las autoridades, recibir la asistencia necesaria de los funcionarios y organizaciones que participen en garantizar la seguridad vial. También, entre otros derechos, está apelar las acciones del oficial de policía en caso de que exista una violación de la ley. También conocer la razón por la cual un funcionario del organismo estatal que supervisa el tráfico detiene, revisa e inspecciona el vehículo, así como su nombre y posición. Hasta aquí mi intervención. Gracias. A Silvia, continuación, el compañero John. sí, yo voy a dar la exposición de yo. Bueno, el compañero John tuvo un percance, un caso fortuito y tuvo que ausentarse hoy, a lo que yo voy a reforzar el tema del compañero. El tema que vamos a tratar nosotros es los derechos en general y los derechos del pasajero. Para comenzar, primero debemos establecer de lo que nos dice la definición de un derecho, ¿no? Entonces podemos decir que derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder público de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya validez, obligatoriedad, está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador. Es decir, que, aludiendo de tal definición, podemos decir que derecho es aquello que a mí me pertenece y es obligado a respetar y es una obligatoriedad de respeto por los demás. Entonces, también podemos mencionar la conceptualización de lo que es un pasajero. Entonces, recurrimos a la norma técnica jurídica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. El reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nos da un glosario de términos técnicos para poder entender cuál es la conceptualización del pasajero dentro del sistema jurídico. En el artículo 392 de la norma referida nos dice que pasajero es la persona que utiliza un medio de transporte para movilizarse de un lugar a otro sin ser el conductor. Ahora podemos, dentro de la misma idea, sostener que cuál vendría a ser entonces ya la conceptualización principal de los derechos de los pasajeros. Entonces, que vendría a ser aquel pacto jurídico dentro del transporte entre el respeto y la obligatoriedad del respeto de los derechos del pasajero
por parte del transporte público. Entonces, de los cuales la norma acoge ciertos parámetros de los derechos del pasajero. Nos dice que las personas tienen derecho a ser tratadas cordialmente, no con insultos ni groserías. Además que durante el viaje no haya correteos o frenazos de golpe que no pongan en riesgo su estabilidad. La velocidad del bus debe ser, debe ser constante. No se debe viajar excesivamente lento o demasiado rápido. Como las compañeras ya nos decían anteriormente, la, los altos índices de siniestros de tránsito son por los irrespetos a la... En primer lugar teníamos que era el consumo de alcohol y el segundo el irrespeto a la ley de tránsito o a los diferentes señaléticas de tránsito. Dentro de cumplir los parámetros de la norma, es nuestro derecho como pasajeros que se respete, como nos dice, no una velocidad lenta ni una velocidad rápida. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto de la velocidad lenta y la velocidad rápida? La misma ley eh, orgánica de transporte terrestre, una vez que por decreto ejecutivo se ha pasado todas las contravenciones y todos los delitos de tránsito al Código Orgánico Integral Penal. Entonces ahí nos dicen los parámetros del máximo de la velocidad. Entonces, si ya tenemos una norma técnica que nos pueda regular el derecho, entonces ya tenemos de cuál es la velocidad mínima y cuál es la velocidad máxima. Entonces, siempre nos dice que hay que respetar ni una velocidad alta ni una velocidad muy baja. Entonces, continuando con la idea, dice, la unidad debe encontrarse limpia, chequeado por los técnicos de mecánica. Dice, debe tener un basurero, la música debe ser relajante, debe ser moderada y no de carácter perjudicial para la contaminación audiovisual. Entonces nos dice que, bueno, esto en la práctica diaria viene a ser un poquito complicado porque a la final la música, bueno, todos tenemos diferentes tipos de gustos, pero dice lo que sí podemos concentrar es en el rango del alto y el bajo volumen. Entonces dice que debe ser moderado para no generar una contaminación auditiva. Otro de los derechos del pasajero, el bus debe viajar con las puertas cerradas para no poner en riesgo la integridad de los pasajeros. Las ventanas deben estar en correcto funcionamiento para que puedan ser abiertas o cerradas en caso de lluvia o de sol. Entonces, como habíamos dicho, los parámetros de este derecho vendrían a constituirse en que muchas de las veces también de esto deriva de por qué el mecanismo de ciertos municipios en ciertas jurisdicciones y competencias establecen las puertas, los sellos en las puertas. Entonces, porque prácticamente parte desde que nuestro derecho como pasajeros es que las puertas vayan cerradas. Entonces, tanto como por una comodidad y una agilidad en el viaje, así como por la seguridad de los pasajeros, nos dice la norma técnica.
otro derecho de los pasajeros es que las personas tienen un derecho a que el bus no expulse humo negro frente a ellas mientras esperan unidades y que no provoquen nociones tóxicas dentro de la unidad, es decir, la contaminación ambiental. Nosotros como pasajeros tenemos el derecho también a un ambiente sano dentro de la unidad de transporte público. Entonces es importante recalcar esto porque muchas de las veces la contaminación, por eso también la norma técnica nos da también un rango de edad de las unidades que pueden tener para el transporte público. Entonces, por cuestiones también ambientales y también como nuestros derechos de los pasajeros. Entonces, hasta ahí llegaría la intervención con lo que respecta a los derechos a los pasajeros. Espero que haya sido de su agrado y cualquier pregunta nos hacen llegar al chat o encienden su micrófono para darle paso a la siguiente compañera. Me toca, Miguel. Listo, Dani. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, señores choferes. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el título habilitante. Se encuentra en el artículo 72 y nos dice que son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, los permisos de operación y las autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador y que cumplan con todos los requisitos exigidos en la ley. El artículo 73 nos dice que los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. También por los gobiernos autónomos, descentralizados, regionales, municipales o metropolitanos. Esto es dentro de los ámbitos de las competencias. El artículo 54 nos menciona que compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial otorgar los siguientes títulos habilitantes, como es el contrato de operación. Este es para la prestación de servicios de transporte público de personas o bienes para los ámbitos interregional, interprovincial, intraprovincial e internacional. Los permisos de operación de servicios de transporte comercial, esto es bajo la modalidad de carga pesada, y lo que es turismo en todos los ámbitos. Los permisos de operación de servicios de transporte comercial para todos los ámbitos a excepción del intracantonal. Y las autorizaciones de operación para el servicio de operación por lo que es por cuenta propia para todos los ámbitos. Y en el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán conferidos, otorgados conforme a los convenios y a las normas internacionales que en ese momento se encuentran vigentes. El artículo 75 nos dice que corresponde a los gobiernos autónomos, descentralizados, regionales, metropolitanos, municipales, en el ejercicio de sus funciones, de sus respectivas competencias, en el ámbito de su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda. Los contratos de operación para la prestación de servicio de transporte público de personas o bienes en el ámbito intracantonal.
Los permisos de operación para la prestación de los servicios de transporte comercial en todas sus modalidades, a excepción de lo que es carga pesada y turismo para el ámbito intracantonal. En las jurisdicciones donde los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales no ejerzan la competencia de tránsito, será la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial quien otorgue los respectivos títulos habilitantes. El artículo 76 nos menciona acerca de lo que es el contrato de operación y nos dice que es un título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales la facultad de establecer y la prestación de los servicios a los cuales confiere la ley, así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. Este contrato de operación de servicio y transporte público se sujetará a lo que es el procedimiento especial establecido en el reglamento. El permiso de operación con la prestación de servicios de transporte comercial de personas o bienes es el título habilitante mediante el cual la Comisión Provincial respectiva, enmarcada en la ley y el reglamento de la Comisión Nacional, autoriza en sí a una persona jurídica, legal, técnica y financiera solvente para prestar los diferentes servicios de transporte. Eso en cuanto a lo que es los títulos habilitantes. Muchas gracias. ¿Algún compañero más que falte de exponer? No, Dani, son todos. ¿Alguien alguna pregunta o algún comentario adicional? Entonces, esto sería todo por hoy y les agradecemos la participación de todos y la colaboración por parte de los miembros de la compañía y nos vemos en otra ocasión. Gracias.